decíamos antes de la pausa, hay muchos temas para conversar con José Carlos Maía, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, es verdad que es en el Senado, que es un debate que excede a su ámbito de injerencia, pero el tema del subsidio parlamentario y en particular, en este caso, al ex vicepresidente Raúl Sendic, es un tema político. Como tema político, y usted como presidente de la Cámara de Diputados, yo le quería consultar. Que a Sendic le corresponde el subsidio, prácticamente que no hay discusión. Es verdad que existe alguna lectura de la cual se dice, pero demos por bueno que a Sendic le corresponde el subsidio. El gran cuello de botella parece ser si le corresponde después de terminar el periodo de gobierno o en este momento. ¿En qué basa usted su respaldo al actuado por la vicepresidenta Lucía Topolansky? En que se aplicó a la normativa vigente. Acá lo que se estableció siempre con una sola excepción, que fue el caso de la senadora Mónica Xavier, siempre en el Senado y en Cámara de Diputados, una vez que el legislador obtiene los 3/5, en este caso en diputados son 60 votos, de aceptación de su renuncia, automáticamente se aplica el subsidio. Es decir, me parece que esto está planteado porque es Raúl Sendic, y para seguir un poco más con el asunto, pero en realidad no hay precedentes en la materia, y si además esto se aplica de igual manera en la Cámara de Diputados, con 2 ejemplos concretos de este mismo mes, bueno, si yo lo planteo en un lado y no lo planteo en el otro, quiere decir que estoy focalizando por quién es la persona y no por el fondo del asunto. ¿En qué ejemplos hace referencia usted? Y bueno, ahora hace un mes o menos de un mes, renunció a su banca el diputado Gonzalo Mujica y el diputado Mier del Partido Nacional de 33. Y en ambos casos fue la aceptación con más de 60 votos y en ambos casos se siguieron todos los trámites administrativos que se aplican desde siempre, entendiéndose siempre, reitero, siempre, que una vez obtenida la voluntad, levantando su mano de cada legislador, se aplica lo que se establece en el artículo 10 de la Constitución. Claro, lo que sucede es que... el inciso 10, perdón. Sí, artículo 77, inciso 10. Lo que sucede es que el artículo 77, inciso 10, incluso quizá lo podamos buscar y poner en pantalla en minutos nada más, pero es bastante claro en cuanto a decir que hay 3 causales por las cuales el subsidio se podría otorgar antes de terminar el periodo. Menciona la situación de una enfermedad y la junta médica, y si no, dice en caso de una aprobación expresa, una solicitud de aprobación expresa del cuerpo en el cual entienda. Yo no sé cómo se aplica en todos los casos. Usted dice que en el caso, por ejemplo, de Mujica y de Mier, no hubo una sesión para tratar el tema del subsidio. Ni ninguno otro en la Cámara de Diputados, ni ninguno otro en el Senado, salvo el caso de Mónica Xavier. Es la excepción. Entonces, si usted me dice, en diputados pasó con 2 legisladores, lo mismo que se aplica con el vicepresidente, la pregunta es, ¿cuál es la razón por qué se protesta en un lado y no en otro? Y porque la norma desde ese punto de vista es bastante claro. Sí, dice que hay intendente y legislador que pidan cobrar el subsidio por anticipado, se deberá tratar en el cuerpo en el cual ejercía. Lo que yo había sentido como, y había, no sentido de oído, sino que había averiguado como defensa del argumento de los que entienden que Sendic tiene que cobrar el subsidio ahora, lo podemos ver el artículo 77 para que la gente, sobre todo, ahí dice, inciso 10, ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo, me quedé un poquito lejos. Me quedé un poco lejos de acá, sí, después de incorporado el mismo, bueno, tendrá derecho... Ahí lo tiene más. Ahí lo tengo, mira. Tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el periodo completo para el cual fue elegido. Cumplido el periodo completo para el cual fue elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada, ni a los autorizados expresamente por los 3/5 de votos del total de componentes del cuerpo a que corresponda, ni a los intendentes que renuncien. Bueno, ese es el punto. Pero ahí están los 3 cargos. Por eso. Y autorizados expresamente no están, porque ¿Cómo que no? Si se trata de la renuncia, no se pide el subsidio. Bueno, en la carta de renuncia de Sendic no decía que solicitaba el subsidio. Va de suyo, reitero, que todas las veces que se aplicó en cada oportunidad, salvo una excepción... Pero quizás todas las veces esté mal. Bueno, acá, bueno, no.
puede ser que esto está mal y que la historia del Yo Uruguay política lo que había leído era haya que pasado así siempre. Que Sendik, como vicepresidente, no era legislador. Pero yo le Esa es una pregunto, ¿a usted no interpretación le que se llama hace. la atención? ¿A usted no le llama la atención que este sea el único caso que se plantea en la historia del Uruguay cuando siempre se aplicó igual? Acá lo que uno tiene que hacer es cumplir la norma. Entonces, si mañana cambia la norma, dice, bueno, hay que hacer reglamentar esto, no hay problema, se cambia, pero mientras está vigente se aplica, no hay más vuelta. Acá no se trata de hacer un privilegio expreso ni una excepción a algo que los demás no lo tengan. Pero se aplica lo mismo. tan de suyo no va porque, a ver, la vicepresidenta hace una consulta al cuerpo de abogados del Parlamento. Por algo la hace. El quid de la cuestión estaba planteado en si Sendik, como vicepresidente, podía ser considerado legislador, porque el artículo 77, inciso 10, hace referencia específicamente a los intendentes y legisladores. Hay quienes interpretan, puede ser discutible, como en el ámbito del derecho siempre sucede, que por ser vicepresidente de la República no es un legislador. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el legislador, por ejemplo, usted puede ser reelecto en el cargo. El vicepresidente de la República no. El vicepresidente de la República tiene que ser electo de determinada manera en cuanto a los sufragios. Los legisladores no. Entonces, ahí hay como dos bibliotecas con relación a si Sendik es o no legislador. Usted lo dijo al principio, esto no es un tema jurídico, es político. Entonces... ¿usted considera que es un tema político? Sí, no tengo ninguna duda. Bueno, pero la oposición va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo entiendo, a ver, yo respeto a la oposición en todo lo que tenga que hacer. Ahora, es un tema político, no tenga ninguna duda. Insisto, si usted con la misma norma y con el mismo criterio lo aplica en una Cámara y no lo reclama en la otra, y nunca lo reclamó antes para ningún otro cargo y solo lo hace para esto, hay una sola razón, que es una decisión política, que yo no la comparto, pero la respeto. O sea, que a usted como presidente de la Cámara de Diputados, cuando vino la situación de Gonzalo Mujica, la de Mier, ni lo dudó. Ni lo dudé. Le firmó el subsidio y chau. Automáticamente, porque además no es que se me ocurrió a mí de golpe. Miré todos los casos anteriores a mi presidencia, todas las anteriores, y todas actuaron así. Por eso lo digo con total seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, es la historia institucional de la Cámara de Diputados que actuó en esa materia, siempre. Entonces, me parece que cuando se quiere hacer un giro en la interpretación es para poner una vez más el tema en el escenario político y no obedece políticamente a otra razón. No encuentro yo una sola razón más que esa. Es más, cuando se habla de la distinción de todas esas interpretaciones del vicepresidente, a diferencia, por ejemplo, no sé, de Argentina, el vicepresidente en Uruguay vota en la Cámara de Senadores y por lo tanto tiene el mismo peso en el Pleno que el resto de los senadores. ¿Y cuántas votaciones se ganan o se pierden por un solo voto, que es el del vicepresidente de la República? Entonces, uno le podrá dar 50 vueltas a esto. El fondo es uno solo. Esto nunca se planteó como cuestionamiento en el pasado por ningún partido político y entiendo que se plantea ahora por quien es el personaje y no por otra razón. Bien. Insisto con que a mí me sorprende que tampoco nunca se solicita. O sea, las personas que renuncian al subsidio, por ejemplo, que han habido varios casos de personas que renunciaron, de legisladores que ejercieron, se fueron antes de culminar el periodo y nunca cobraron el subsidio. ¿Qué? ¿Lo hacen expreso por carta? Mire, en el caso directamente no lo cobran. Lo piden como una parte administrativa cuando se hace habitualmente y usted lo que ejecuta básicamente es la voluntad del cuerpo. Si la persona no se presenta y no hace el trámite que tiene que hacer para cobrarlo, no lo cobra. Pero Así de se le simple. paga aunque no lo vaya a cobrar, aunque no retire el dinero. No, se le paga una vez que la persona administrativamente hace la solicitud, pero una cosa es lo administrativo y otra es la decisión del cuerpo que lo habilita. Son dos cosas distintas. Lo que yo sostengo y sostuvo todo el presidente de Cámara que pasó por la Cámara de Diputados en el Uruguay y toda vez que se actuó con una sola excepción en el Senado, es que siempre se hizo automáticamente eso. ¿Por qué? Porque se entendió legítimamente que no había dos lecturas jurídicas. Ahora va a haber muchas políticas, pero jurídica no. Se aplicaba algo que realmente era la voluntad del cuerpo. A veces, más le digo, en alguna renuncia, que me voy a reservar el nombre, había un legislador en Cámara de Diputados que temía que, como había abandonado su sector político, su sector efectivamente le votara en Cámara su renuncia y por lo tanto si no se la votaba tenía que cobrar el subsidio a fin del periodo. Bueno, finalmente el sector se lo votó, obtuvo los 60 votos
y cobró el subsidio inmediatamente. Entonces, nunca estuvo en cuestionamiento. Eso es lo que yo le digo. Claro, lo que sucede es que la norma esta que hacíamos referencia, la del 77, inciso 10, según la información que yo tengo, se hizo justamente para evitar, porque en algún momento se había hecho una especie de costumbre que los legisladores, a mitad del periodo, sobre todo legisladores quizás de algunos departamentos, sí, del interior, ¿qué hacían? Legisladores que no eran muy relevantes, obviamente, para el quehacer de los partidos y de la actividad parlamentaria. Llegaba a los últimos 2 años de elecciones y renunciaba. Cobraba el subsidio, asumía el suplente. El suplente ejercía por un determinado periodo, renunciaba. Se terminaban pagando 3, 4 subsidios en un solo periodo por una banca. Y una manera de tratar de cortar con esa situación fue esa modificación que interpuso esa posibilidad de que si uno tiene, para cobrar el subsidio, tiene que solicitarlo y tiene que ser aprobado por el cuerpo en el cual... No, pero nunca fue al revés. Siempre lo votó el cuerpo y se aplicó a solicitud de parte del legislador. Nunca pasó eso. Nunca se planteó y ningún partido lo planteó. Yo creo, insisto, que esto se plantea porque se trata de quién es la persona cuestionada, no otra cosa. Porque, a ver, si no, ¿por qué no se hizo eso con otras renuncias en iguales términos? No le digo hace 10 años, ni 15, ni 20, ni 30. Hace menos de un mes. Es difícil de sostener, ¿no? Tema viático, pues se nos va la entrevista lamentablemente. Tema viático. Yo decía, el presidente Tabaré Vázquez no puede, por la separación de poderes que rige cualquier Estado de Derecho, interceder en lo que es la conducta de viáticos y el manejo de los viáticos en el Poder Legislativo. Ahora, ciertamente, cuando se planteó el asunto de los viáticos, hubo legisladores que dijeron: yo viajo y el viático no lo devuelvo. Porque me corresponde, no tengo que rendir cuenta, no lo devuelvo. ¿No sería momento de empezar a regular esas cuestiones? Que el Parlamento tenga una especie de reglamento para la utilización de viáticos, para devolver los viáticos que no se utilicen. Sí, tanto es así que yo mismo le presenté a la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley que es más duro que el decreto que ha propuesto el presidente de la República. Y está presentado y está a su vez en la Comisión de Presupuesto desde la semana pasada. Hubo una serie de modificaciones que otros sectores le presentaron también al mismo, y no solo abarca a los legisladores y a los cargos de confianza, como es el caso del decreto de Tabaré Vázquez, que es para los cargos de confianza que dependen del Poder Ejecutivo, sino que involucra también a todo funcionario público que tenga que hacer actividades en el exterior con el mismo criterio. Porque muchas veces sucede que van mandos medios, cargos gerenciales que tienen que ir al exterior, por ejemplo, de entes autónomos, de ministerios y demás. Bueno, ese criterio está incluido en una forma mucho más estricta en el proyecto de ley que presentamos. Me parece que la mirada tiene que ser global, yo comparto, del Poder Ejecutivo en su conjunto y del Legislativo. La diferencia que desde el Legislativo vos podés legislar para todos. Contemplar otras situaciones que quizás en un decreto Por eso no se puede hacer. Por eso me parece un camino bastante más radical, en el mejor sentido del término, el que le propusimos a la Cámara. Y eso obviamente incluye también a los legisladores. A todos. Me parece que es un criterio que, insisto, te evita focalizar solo en una parte y te hace tener una mirada de criterio general del Estado, que lo que tiene que haber es un criterio básico y común. Bueno, el Frente Amplio ahora tiene mayorías de nuevo en las 2 cámaras. Seguramente por su propia voluntad puede aprobarlo. Sí, yo creo que sí. Me imagino que no es una cosa que solo le involucra al Frente Amplio. Ojalá todo el sistema político se ponga de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces se dice, y bueno, el Frente Amplio ahora tiene mayorías, en verdad por eso vuelve el Frente a tener Amplio la lo sartén propuso. por el mango de ese punto de El vista. Frente Amplio lo propuso y lo presentó. Ahora lo va a analizar todos los demás partidos y bueno, esperemos tener un tratamiento adecuado. Y el otro día también conversaba con otro legislador de la oposición y me decía, lo que pasa es que dice, en algún momento tenemos que ser valientes, me decía este legislador, y dar el debate que tenemos que dar ante la sociedad. Porque tenemos un montón de partidas partida de prensa, partida de secretaría, hay un montón de cosas que cobramos, que es parte de nuestro salario, en realidad que las utilizamos sí para pagar la prensa, pero la partida de prensa excede los gastos que se hacen en prensa.
sí para pagar secretaría, pero quizás con una partida de secretaría uno contrata más de un asesor, o no solamente estrictamente vinculado a la secretaría, puede ser un asesor, no sé, en comunicación. Es decir, este legislador que me decía, en algún momento tendremos que poner la sartén por el mango, tener la valentía de decir, todo esto es parte de nuestro sueldo. Y nosotros hacemos la utilización del sueldo, pero incorporar todas esas partidas que son salarios encubiertos de alguna manera y que quedan como en un agujero negro al salario del legislador. ¿No sería el momento de empezar a transparentar ciertas cuestiones vinculadas al quehacer, a la operativa del Poder Legislativo y de cada uno de los legisladores para evitar eso, no sé, una partida que figura como partida de prensa se use para otra cosa? Bueno, 3 comentarios. El primero, ese anónimo legislador está usted bueno. se reservó el Yo diputado, sí, yo me reservé también. por eso digo, ese anónimo legislador, porque es un par mío, tendría que decir que eso es su caso o el de su partido. Yo le puedo hablar por mi partido, que es el Frente Amplio. En el caso del Frente Amplio, las partidas de secretaría se utilizan para los secretarios. Las partidas que tienen que ver con la partida de prensa que usted nombraba, normalmente tienen también vinculación al partido político. Y los salarios, ya le digo, déjeme terminar la respuesta. No, pero déjeme terminar la respuesta. Claro, vinculación al partido político es una partida de prensa. ¿Me deja terminar de contestar? Sí, bueno. Gracias. Le decía, la parte del salario de los legisladores, en el caso del Frente Amplio, nosotros tenemos un descuento partidario, cada uno de nosotros y aparte el sector. Y eso es lo que cobramos los legisladores del Frente Amplio. No cobramos toda esa partida de plata para cada uno de nosotros. Tanto la partida de secretaría como la partida de prensa, y a eso me refería, la termina administrando el sector o el partido político. A eso me refiero. Claro, por eso asociar, asociar pero usted dice, que eso es una bolsa de plata para un legislador, será en el caso de un legislador de un partido que no es el del Frente Amplio. Pero lo que queda claro es que la partida de prensa no se usa para prensa. No se usa en totalidad para prensa, la usa el partido. No creo que el partido gaste lo que se recauda en partida de prensa en prensa. Yo sé. En la compra de diario, de revista. Yo sé cómo se financia mi partido, que es el Frente Amplio. Yo no me meto con los blancos y los colorados, Partido Independiente o Unidad Popular. Lo que le reitero, en el caso del Frente Amplio, los salarios de los legisladores no es la masa de plata que usted nombraba. El salario de los legisladores lo fija el Frente Amplio y el sector. Sí, pero no, igual, ese es el fondo del asunto. No, no es el fondo del asunto. Sí, es el fondo del asunto. El fondo del asunto es cuánto le ingresa a un legislador. En general es una cosa. No, en lo que le ingresa a un legislador del Frente Amplio es otra partidas cosa. Que o sea, tienen un nombre y que no se usan con esos fines. Ese es el fondo del asunto. Partida de prensa que no se gasta en prensa. Entonces, que hacen parte de los ingresos que tiene no es o el legislador o el Frente Frente Amplio. Reitero, usted dijo que era el ingreso del legislador. Sí, en algunos sectores será del legislador, en el caso del Frente Amplio será del Frente Amplio. Por eso le digo. Pero es una partida de prensa que no se gasta en prensa. Por eso le digo, en el caso. Es una partida de secretaría que se gasta en otras cosas. Usted comenzó diciendo otra cosa. Usted comenzó diciendo, sí, usted dijo que era ingreso del legislador. En este caso. Sí, en el caso del anónimo que le dijo usted. Claro, yo le digo a usted lo que me decía este otra anónimo cosa. Déjeme hablar a mí mi respuesta. No, pero usted dijo, yo tengo el derecho a repreguntar también. Todo lo que quiera, pero por lo menos escuchar. No, pero yo lo estoy escuchando. No me está escuchando. Lo que le estoy diciendo es que lo que usted me está diciendo no es... Acá lo que usted dijo es que el ingreso de los legisladores era toda esa masa. Y yo le explico a usted que en el caso de mi partido, que es el Frente Amplio, eso no es así. Podemos discutir de aquí al amanecer, y es un debate en sí mismo, cómo se financian los partidos, qué pasa con cada una de las partidas, la de prensa, la de secretaría y demás. Yo le puedo decir a usted qué sucede en el Frente Amplio, pero no le puedo decir genérico. ¿Terminó? Sí. Lo que sucede es que yo lo que le decía, que me decía este legislador, es que a un legislador X, un integrante de la Cámara del Senado o de Diputados, cobra un montón de partidas, de cuestiones anexas a su salario, que es dinero que dispone, que no le ingrese todo como salario, pero que se termina gastando en fines que no están especificados. Por ejemplo, que la partida de prensa, si cobra 100 pesos, no gasta 100 pesos en prensa, gasta 30 en prensa y los otros 70 los utiliza para su funcionamiento legislativo, o para secretario, para un asesor en comunicación, para lo que sea. Pero que los 100 pesos de la partida de prensa no se gastan en partida de prensa. Por eso le decía. No es... Si es ingresos, si es salario o si se gasta en comprar caramelo en vez de comprar diarios y revistas,
no importa. Bueno, pero son cosas distintas. Ese legislador hará lo que entienda él. Mi partido, que es el Frente Amplio, le fija a sus legisladores un salario en base a la partida del salario que tiene. Las otras, que es otra discusión, le reitero, tiene que ver con las partidas de secretaría y la de prensa, que en ambos casos, en la generalidad de los partidos del Frente Amplio, las administra el sector. Y el destino, en general, tiene que ver con el funcionamiento del sector y con lo que éste determina. Pero en el caso, capaz que ese legislador, es otra historia. ¿Sabe lo que sucede? Que muchas veces pasa que estos temas se ponen arriba de la mesa y se habla mucho y después se concreta poco. Y la imagen que le queda al ciudadano común es que no se quiere meter el bisturí a fondo. Pasó en algún momento cuando hubo irregularidades en la contratación de algunas secretarías a nivel legislativo. Cuando fue la situación, por ejemplo, con Asamblea Uruguay, con aquella secretaria que reclamó en el EPS que no se le reconocían los años de aportes, se habló mucho también de que hay que poner blanco sobre negro las personas que se contratan, los asesores, que esté todo regulado. Se habló y no se terminó por concretar demasiado. Es como que parece que meter el bisturí a fondo en esas cuestiones cuesta. A mí me parece muy saludable, por ejemplo, la iniciativa vinculada a los viáticos. Lo que yo le planteaba era extender lo de los viáticos a la utilización de los dineros parlamentarios justamente para aportar mayor cristalinidad y mayor transparencia en un tema que muchas veces en la gente genera cierta rispidez. Insisto con esto. En el caso que usted nombra, que es el de Asamblea Uruguay, es un caso que hubo un litigio por parte de una funcionaria con respecto a un legislador y terminó dándole a esa funcionaria razón. ¿Se cumplió absolutamente lo que el BPS determinó? No, lo digo porque usted lo puso en la mesa y yo lo voy a contestar. Sí, porque en aquel momento se habló... No, pero no es al pasar. Yo lo digo concretamente para responder las cosas. Ahora bien, con respecto a las partidas de secretaría y a las partidas de prensa, insisto, se podrá analizar cuál es el rol que juegan los partidos políticos eso. En mi partido, que no es el genérico, yo me hago cargo del Frente Amplio. En el caso del Frente Amplio, los legisladores no tienen esa bolsa de plata que dijo ese anónimo legislador que hace que un día hay que blanquear y decir que ganamos esto como ingresos. Eso no es así, eso es falso y habrá partidos políticos o legisladores o quien fuera que se dedique a la actividad política que su financiamiento proviene de su pecunio o le paga a alguien la campaña o tiene un sponsor o lo que fuera o un empresario. El caso del Frente Amplio es otra historia, es distinto y por lo tanto el día que el Uruguay debata en serio el financiamiento de los partidos políticos, cómo se pagan los minutos en televisión, cómo se pagan en los espacios en radio, en diarios y demás, cuánta sale la plata, cuánto se le cobra a uno, cuánto se le cobra a otro, qué es lo que estamos estudiando ahora, el financiamiento de los partidos políticos, esto está ahora a consideración del Senado. Bueno, ahí estamos hablando del funcionamiento de los partidos políticos. Ahora, si estamos hablando de que él ingresa a cada quien y se mezcla una cosa con otro, ese señor legislador que le pasó la información a usted, mezcla su situación personal con la de otros partidos. Sí. Y la nuestra es absolutamente distinta. Creo que la lectura que hiciste, José Carlos, es que eso le ingresa como dinero, como si fuera salario, y yo creo que él lo que me transmitía era que era una bolsa de plata que ellos administran, y que administran en gastos de secretaría, de asesoría, de prensa y de tantos otros ítems. Y que ellos, en algún momento... Sí. Ellos, sí. Reitero, ellos. Sí, está claro. Laura, se me fue la entrevista, lamentablemente no, me quedé sin hablar, por ejemplo, de algo que quería hablar y era la Universidad de la Educación. Bueno, porque me parece una de las cosas centrales que tiene nuestro país para discutir en los próximos años y bueno, nos enfrascamos en esta discusión. Bueno, otra vez será, la Universidad de la Educación viene y es una muy buena noticia para el Uruguay. ¿Cómo se financia? Con recursos del Estado, porque en realidad lo que haces es reasignar lo que tenés para Codicen, para IPA, en Codicen, para Magisterio, para IPA, para SERP y además toda la formación docente tiene una torta de plata en sentido de asignación presupuestal. Esa lo que hay que hacer es acordar cuál es la conducción de esa futura Universidad de la Educación, cuál es el centro de las transformaciones y que vos para adelante generes universitarios con título universitario y carrera universitaria. ¿Para qué? Para que mañana vos primero mejores la educación uruguaya a través de mejorar la capacitación de los docentes. Y segundo, si mañana un compatriota un uruguayo tiene que ir al exterior para lo que fuera, pueda revalidar su título, pueda mejorar las posibilidades de hacer posgrado y desarrollo cualitativo.
Ese es el desafío para mí de los proyectos más importantes, de los más fuertes, de los que más me seducen desde el punto de vista de los desafíos del país. Bueno, ojalá lo podamos acordar, porque para que haya una universidad precisamos 3/5. Sí, es verdad. Y se estuvo cerca y bueno, estuvimos muy cerca. Un sector del Partido Colorado que no terminó lo por acompañó. decidirse. Espero que sea una fórmula similar, creo que puede terminar a lo que es la UTEC, aunque la realidad es distinta porque ya hay una enorme cantidad de estudiantes hoy en Magisterio, en INET, en IFED, en el IPA, hay una cantidad grande. Bueno, volveremos a conversar, Celso. La invitación va a quedar planteada para cuando empiece a tomar un poquito más de forma la Universidad de la Educación y ojalá se pueda terminar de concretar. Con gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias.